de donde nos estén. Mi nombre es Santiago García, les hablo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Bienvenidos todos al evento Interculturarte 2021. Y estamos en estos momentos en la semana de internacionalización del arte y la cultura. Estamos uniendo lazos culturales en espacios promovidos por la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, un instituto educativo de educación superior del departamento de Antioquia, del municipio de Envigado, en Colombia. También organizado por el Instituto Departamental de Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle, en Cali, y el Conservatorio de El Tolima. Así pues, una bienvenida a todos, invitadísimos a un espacio en la que las instituciones nos invitan no solo a unir lazos en América Latina hacia espacios de reflexión del arte, sino también y específicamente momentos en los que nosotros podemos pensarnos como sujetos conectados, interconectados y ver esos lazos que nos unen como sujetos en un mismo territorio, en un gran territorio, desde una gran perspectiva. Hoy tenemos una ponencia titulada Poesía y guitarra traspuesta en Chile. Un recorrido por las expresiones literarias de la cultura popular chilena. Nuestro ponente, Pablo Moraga, músico, cantante y profesor de composición y poesía, nos estará atrapando, nos estará invitando, convocando hacia una ponencia en la cual queremos de pronto que detone reflexiones, que detone pensamientos, que detone ideas hacia la cultura y el arte en nuestros diferentes países de América Latina. No siendo así más, pues los invito a este recorrido por las expresiones literarias de la cultura popular chilena, poesía y guitarra traspuesta en Chile. Bienvenido a nuestro ponente Pablo Moraga. Wow, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Muchas gracias por tu presentación y saludo especialmente también a toda la gente que está conectada, a los musicólogos, a los guitarristas, a los poetas, a los amantes de la música, a quienes buscan esto que decías tú, ¿no? Estos impulsos nuevos que siempre hacen que la llamita musical dentro de nosotros se vuelva a encender. Bueno, me pongo a hablar y cuando tú quieras me puedes hacer preguntas en torno al tema, como tú quieras. ¿Sí? Bueno, ahí sí, ahí estás. Tenemos un tema súper entretenido. Yo cuando me invitaron y empezamos a darle forma un poco a esto, que muy, muy, muy entusiasmado porque se trata de un tema múltiple, ¿no? Hablar de la guitarra traspuesta en Chile es imposible si no hablamos de poesía, y si hablamos de poesía y guitarra en Chile es imposible no pasar por los personajes sí, digámoslo así, por los personajes mágicos que tiene cada tierra, ¿no? Y en Chile, por lo menos, encontramos esa magia en los cantores, en los improvisadores, lo que acá en Colombia le llaman ustedes los trovadores. Allá en Chile son los poetas que improvisan, eh, lo que llamamos los payadores, la palabra paya, que es una palabra aymara que quiere decir dos, que quiere decir este duelo que se genera entre uno y otro, qué sé yo, en función a la competencia o en función a otra cosa. Bueno, partamos por la guitarra traspuesta. La guitarra traspuesta es una denominación que se le da a la guitarra normal, como las que ustedes ven acá, pero que se afina de una manera distinta a la tradicional. La manera tradicional de afinar una guitarra, ¿no? Para los que no son músicos y que están acá, esta es una guitarra que está afinada de la manera tradicional en la que yo puedo hacer todos los acordes que voy a encontrar en un cancionero del artista que a mí me gusta, en Google o en donde sea.
Y esta afinación, desde la primera a la sexta cuerda, desde la más aguda hasta la más grave, es mi, si, sol, re, la, mi. Entonces, la guitarra traspuesta es simplemente la denominación que se le da en Chile a cuando yo empiezo a mover aquí las clavijas y empiezo a armar nuevas combinaciones en este hermoso instrumento para hacerlo sonar. Digo que se le da en Chile la denominación porque en otros países, en la mayoría de los países en los que se habla de esta guitarra y hay un repertorio y hay toda una historia al respecto, se le llama, por ejemplo, en Perú, en Argentina se le llama guitarra con temple, ¿no? Que, bueno, temple se refiere a lo mismo, a distintas afinaciones que se le da a la guitarra. Y en Chile se llama guitarra traspuesta. Y esta está derecha, como se le llama, allá en Chile, acá en Chile digo yo. Yo estoy ahora en Medellín. Entonces, claro, la guitarra, esa es la guitarra traspuesta. La guitarra traspuesta se usa en Chile principalmente en las zonas rurales, ¿no? Y ese ha sido la evolución que ha tenido en los últimos siglos. Ya vamos a irnos para atrás en la historia a ver un poco de dónde viene todo esto. Pero últimamente, bueno, últimamente en las últimas décadas han habido músicos dentro de los que yo me incluyo que hemos empezado a agarrar la guitarra traspuesta para sus usos diversos, distintos a los que la historia nos muestra, ¿no? La guitarra traspuesta tiene en Chile numerosas maneras de afinarse. Yo hoy día tengo 3 guitarras acá, y estas 3 guitarras se las voy a mostrar afinadas de manera distinta. Esta guitarra que yo tengo acá en la mano, que está afinada a derecha, yo se las voy a mostrar también en una afinación distinta a las otras 2 que ya están traspuestas. Y me gustaría hablarle de muchas cosas. Quiero partir un poco explicándoles cuál es el uso que se le da en Chile a la guitarra traspuesta. Existen 2 vertientes principales en las cuales la guitarra traspuesta es reina, digamos. Además de estas nuevas corrientes que yo les mencionaba en las últimas décadas, en las que ya se incluye la música popular, pero a lo largo de la historia, en Chile por lo menos, estas 2 vertientes son el repertorio de lo que en Chile llamamos la cantora, que es la mujer que toca la guitarra, se acompaña ella misma y canta. Cuecas, tonadas, bueno, estos géneros yo en realidad los menciono como si ustedes los conocieran, pero no es así. La cueca es la música tradicional de Chile. Bueno, una de las tantas músicas tradicionales de Chile, pero en realidad digámoslo, es la reina de la fiesta en Chile. Es la música que uno, cuando uno va a los lugares que no conoce y quiere encontrar la música que pertenece ahí, y ahí solo ahí se hace, y a uno como que le despierta un destello. Bueno, en Chile eso es en la cueca, por lo menos en la zona central, bueno, en todo Chile, pero digo en la zona central porque esta última 3 décadas en Chile ha habido como una explosión importante de la cueca chilena. Y la tonada, que es también un género folclórico chileno, no chileno, pero que en Chile se desarrolla de una manera muy, muy intensa y específicamente acá en el repertorio de las cantoras. Las cantoras son mujeres que se acompañan con una guitarra y son el alma de la fiesta cuando se ponen a cantar. La guitarra traspuesta es parte importante del repertorio de ellas porque una de las características lindas que tiene la guitarra traspuesta es que simplifica su uso, hace que sea más fácil tocarla, y no solamente eso, no solamente es más fácil tocarla, sino que además se le da un uso distinto. Bueno, ya que estamos hablando de las cantoras, una de las 2 vertientes de la guitarra traspuesta, aquí yo tengo una guitarra traspuesta, las transposiciones tienen nombres. Se dice que en Chile existen 40 maneras de afinar la guitarra distintas. Dicen también los viejos que solo te tienes que saber 39 porque si te sabes 40 te encuentras con el diablo. Entonces, o te sabes 39 o te sabes 41 y ahí eres mejor que el diablo. Esta afinación
que tengo acá, miren, si ustedes se fijan, yo sin pulsar nada con la mano izquierda, hago sonar las cuerdas y ya tengo un acorde ahí. Ya tengo un acorde, sin nada. Esta afinación es una afinación que, bueno, las afinaciones tienen un montón de nombres, igual que las entonaciones, que son las músicas con las que se canta en guitarras traspuestas. Esta afinación en particular se llama afinación por orilla, o también se le llama por transporte, y es muy probable que tenga otros nombres más que yo desconozco. Y es una afinación que al aire me da un acorde de do mayor. Para hacer esto, tengo que cambiar las afinaciones y, tal como yo les mencionaba hace un rato en la guitarra derecha, cómo suenan las cuerdas al aire, se las voy a mencionar cómo suenan acá. Aquí tengo un mi, do, sol, do, sol, do. O sea, tengo 3 dos, 2 sol y un mi en la cuerda primera. Esto hace que la guitarra quede, por supuesto, mucho más suelta, ¿no? Lo ideal es tener guitarras afinadas y mantenerlas así, porque las guitarras van ahí, puede que se vuelvan locas con tanto cambio de tensión. Pero bueno, esta es la afinación por orilla. Y pues, ya que estamos hablando de las cantoras, para que esto no sea solo hablar y no se me aburra la gente que está ahí en el Zoom, les voy a tocar algo. Saludcita. Les voy a tocar algo para que un poco vean el uso que tiene esta guitarra traspuesta. El uso de la guitarra traspuesta tiene un uso distinto al de la guitarra derecha, porque tiene otros toquidos, que es la manera de usar la mano derecha, y otras maneras de usar la mano izquierda. Por supuesto, la mano izquierda, si yo tengo si yo movía acá las afinaciones de las cuerdas al aire, por supuesto que voy a tener otras figuritas. Pero lo peculiar que tiene la guitarra traspuesta es que es una guitarra que canta, es una guitarra que lleva melodía, como si yo tuviera un guitarrista haciendo el acompañamiento y otro guitarrista haciendo la melodía. Sintetiza un poco este lenguaje. Y, o sea, podríamos decir que la cantora en el fondo es la sintetización de varios músicos, en la que canta, en la que toca la melodía y en la que lleva la guitarra. Voy a tocar ahora una tonadita, una tonada, para que más o menos vean cómo se comporta la guitarra traspuesta, y en este caso específico, la afinación por orilla. Abrí mi huella en la tierra, me abrí paso en un camino, que noche de cal y arena fue moldeando mi destino. Que noche de cal y arena fue moldeando mi destino. Quemando la piel al sol, a ratos perdí la calma, y bajo la luna llena busqué las olas del alma. Y bajo la luna llena busqué las olas del alma. Como el ave que cruza el cielo volando, y quise agitar alento al que se fue resignando, y quise agitar alento al que se fue resignando. Creí llegar al final, cuando encontré
pistas. Venían con mil preguntas y nuevas rutas abiertas. Venían con mil preguntas y con mil rutas abiertas. La guitarra traspuesta. Muchas gracias. Bueno, esa es una tonada que yo por lo menos... aquí ya tengo que admitir que aquí estoy mezclando cosas, porque es una tonada que yo conocí por recopilación de una de las grandes músicas que ha tenido Chile, la señora Margot Loyola, que ya está en el cielo. Y ella, yo por ella conocí esta canción que lleva por título Quisiera estar en la playa, si no me equivoco. Bueno, yo agarré esta melodía y las cuartetas que hay, originalmente está hecha para cuartetas de coleo, ya vamos a hablar de lo que es una cuarteta, y lo que son las cuartetas de coleo. Y yo en realidad puse aquí cuartetas mías, y es la manera en la que usualmente canto estas cuartetitas. Y bueno, si ustedes pudieron fijarse en la guitarra traspuesta en esta afinación y en la mayoría de la otra guitarra, ya el uso es distinto. Yo aquí las tonadas, que son música que pensemos que a lo largo de su creación y evolución, fueron música que se hizo sin micrófono para muchas personas. Entonces se fijarán que la cantora tenía que batirse de una buena voz, de un buen instrumento para poder cantar y que todos pudieran bailar con su canto. Y si ustedes se pudieron fijar también acá, además del rasgueo, que es simultáneamente aparece la melodía. Etcétera. Yo les decía que esta es una manera simplificada de tocar, y hasta el momento no lo parece todavía, pero si yo tengo un acorde entero con las cuerdas al aire, puedo hacer esto también, que es muy usual que también la hagan las personas del campo o qué sé yo, las que quieren también lograr esta sonoridad. Yo tengo acá lo que sería el acorde de tónica, en este caso un do mayor. Si yo quiero hacer vamos a ir a la dominante y a la subdominante, que son los acordes más familiares del acorde de tónica que acabo de mencionar, que es el acorde de do mayor. Si yo quisiera ir al quinto grado, a la dominante, esa sería la figura, ¿ya? Cuarto grado, primer grado. Quinto grado, primer grado. Fa y sol. Pero también puedo arrastrar y tocar todo de manera paralela. Por ejemplo, si yo me voy acá, do, re, mi, fa, ahí tengo el fa. Ahí yo tengo el fa mayor, lo mismo que estoy tocando acá. Aquí, perdón. Y ahí tendría el sol, quinto y séptimo espacio. Entonces perfectamente podría tocar. Y es la sonoridad que por lo menos para un chileno es una sonoridad muy, muy, muy familiar, porque uno ha escuchado esta sonoridad de la guitarra traspuesta y de estos acordes paralelos que se saltan así. Uno lo ha escuchado desde que es chico, o si no, lo ha escuchado en los discos de Violeta Parra, o en los discos de Víctor Jara, o qué sé yo. Ustedes conocerán probablemente a ellos, y de ahí todos los demás músicos que a lo mejor no son tan conocidos fuera del país, pero sí han tenido una labor tan importante como la de ellos. Salud por ellos. Así que, bueno, eso pasa con la guitarra traspuesta, ¿no? Eso pasa con la guitarra traspuesta, y eso pasa con una de las vertientes, de ahí veníamos, ¿no? A hablar de una de las vertientes que tiene la guitarra traspuesta en Chile. Una es el repertorio de la cantora. Una cosa linda de la guitarra es esto, que la guitarra como tal es un instrumento muy, muy amplio, un instrumento muy... Por ejemplo, la guitarra al principio, cuando estaba en España y todavía no se conocía acá en América, ya la guitarra era una guitarra de todas las castas. La podríamos encontrar en el pueblo llano, la usaban los gitanos y la usaban en las cortes también.
La guitarra y ahora actualmente también pasa lo mismo, y además también, por lo menos en Chile, ya que estamos hablando de las vertientes, pasa que es transversal en el género también. Estamos hablando de esta vertiente que es casi exclusiva de las mujeres, ¿no? Que es la cantora, pero la segunda vertiente es la vertiente del canto a lo poeta. Y eso también es casi exclusivamente de hombres, o lo era, ¿no? Porque hay que aclarar que hace 20 años atrás ya todas estas divisiones de género ya no son tan drásticas. Eh, entonces encontramos a hombres que tienen el repertorio de tonada y de cantora, y también hemos encontrado a mujeres que pasan a formar parte de los hombres que cultivan el canto a lo poeta. ¿Qué es el canto a lo poeta? Ya aquí entramos en otro mundo, ¿ya? En otro mundo, pero que se une por la guitarra traspuesta. El canto a lo poeta es el canto que en el campo de Chile se presenta, si no me equivoco, desde la cuarta región hacia el sur, y se divide en el canto a lo humano y el canto a lo divino. Es un canto que se realiza a través de poesía y, y a través de guitarra traspuesta o de guitarrón. El guitarrón es un instrumento chileno, diría yo que es el único instrumento que se considera un instrumento chileno, un instrumento maravilloso, mágico. Cabe hacer un paréntesis aquí para hablar de él. Es un instrumento más pequeño que una guitarra, de una caja más amplia, y tiene 25 cuerdas. 21 de esas cuerdas están distribuidas en el diapasón, un diapasón que no tiene tantos trastes como este, solamente tiene 8, simbolizando el octosílabo. Ya vamos a hablar de la poesía. Y esas 21 de esas 25 cuerdas están distribuidas acá en 5 órdenes, si no me equivoco, 5 grupos de cuerdas, digamos. Algunas de más cuerdas, otras de menos cuerdas. Y tienes 4 cuerdas más que nacen desde acá hacia acá y suenan por simpatía. Es un instrumento mágico, sería maravilloso poder hablar mucho más de él. Bueno, sería maravilloso que supiera tocarlo para que hubiese traído uno y mostrárselo, pero no es así. Los invito sí a que puedan buscar guitarrón chileno donde quieran, en YouTube, en donde quieran, y podrán enterarse de lo que yo les estoy hablando. El guitarrón chileno es uno de los instrumentos con los que se realiza el canto a lo poeta en Chile. El otro es la guitarra traspuesta. Por ahí habrán otros instrumentos, pero estos son principalmente los dos con los que se realiza. Aquí ya vamos a entrar sí o sí en la poesía, porque el canto a lo poeta un poco expresa de manera cantada cuál es la poesía traída desde España que más se metió, ¿no? en el alma popular chilena, y bueno, en toda Latinoamérica también. A mí me ha tocado ver aquí en la calle o por ahí en Colombia, aquí en Medellín, trovadores, y siempre los veo a ellos que están improvisando con cuartetas. Vamos a hacer una pausita un poco ahora que ya entramos en el canto a lo poeta, para hablar como su nombre lo dice, para hablar de poesía, ¿no? En Chile, principalmente en canto a lo poeta, se efectúa a través de la forma poética llamada décima y con cuartetas. La décima, la cuarteta y la seguidilla son formas poéticas que seguramente crecieron en el siglo XV en España, lo que se llamó el siglo de oro español, que fue una época muy luminosa para la poesía y para las artes. Y bueno, nacieron allá todas estas formas poéticas. Esas son las formas que por lo menos en Chile tienen más presencia en la creación de música folclórica, y vamos a hablar un poquitito de ellas. La décima y la cuarteta, que son las que están más presentes en el canto a lo poeta, y si ustedes se fijan también están presentes en el repertorio de la cantora. Lo que yo les canté hace un rato fueron cuartetas también. 4 cuartetas. La cuarteta y la décima tienen algo en común, que es la métrica que tienen. Son versos de 8 sílabas. El octosílabo que se le llama. Y el octosílabo es, sin ir más lejos, probablemente
la manera en la que hablamos. La manera en la que hablamos. Yo ahí tengo 8 sílabas. Es la métrica probablemente que más se acerca a nuestra manera cotidiana de hablar. A nuestra manera cotidiana. A nuestra manera cotidiana. Ahí tengo 10 sílabas. La manera cotidiana, 8 sílabas. Nosotros, y bueno, estamos hablando de modos poéticos que nacieron en nuestra lengua materna, ¿no? El octosílabo es entonces la métrica con la que se conforma una cuarteta y con la que se conforma una décima. ¿Qué es la diferencia? La cantidad de octosílabos que son parte de la forma poética y otro elemento que es tan importante como la métrica. Igual que en la música que tenemos ritmo y sonido, en la poesía nosotros tenemos métrica y rima. La rima es la que arma un poco todo esto. La cuarteta es una agrupación de 4 octosílabos. 4 octosílabos. Por ejemplo, bueno, y estos 4 octosílabos van a tener también su distinto nombre si yo asocio distintos tipos de rimas. Si yo tengo, por ejemplo, 4 octosílabos agrupados en las que voy a rimar la segunda con la cuarta, y la primera y la segunda no tienen por qué rimar, entonces yo tengo ahí una cuarteta que se llama copla. Si yo hago rimar estas dos y a su vez estas dos de acá, la primera con la cuarta y la segunda con la tercera, tengo una cuarteta que se llama redondilla. Y si yo tengo rimada, igual que con la copla, la segunda con la cuarta, y además rimo la primera con la tercera, yo tengo ahí una cuarteta cruzada. Estas son las cuartetas. La cuarteta es una forma, como decía, abrí mi huella en la tierra, me abrí paso en un camino, que en noches de calle y arena fue moldeando mi destino. Yo tengo ahí entonces una cuarteta cruzada, porque rimé la primera con la tercera y la segunda con la cuarta. Eso sería una cuarteta, en palabras simples y de la manera más como a ras que podría más o menos entrar a explicarla, ¿no? Y la décima es una forma más compleja, que yo diría que en el repertorio del canto a lo poeta, sí, la décima es la reina. La décima es la que la lleva, en la que manda. La décima es una estructura de 10 versos octosílabos con una compleja combinación de rimas. Yo tengo 10 versos octosílabos. El primero va a rimar con el cuarto y el quinto. Y los dos que me quedan, el segundo con el tercero, van a rimar entre sí. El sexto va a rimar con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno que me quedan ahí riman entre sí. Entonces yo tengo 4 rimas, o 4 sonidos, como se le llama. Tengo 4 sonidos que se distribuyen. Se distribuyen en, a ver si me sale, A, B, B, A, A. C, C, D, D, C. Eso sería. Si le pusiéramos una letra a cada sonido, ¿no? La décima, bueno, el siglo de oro español se considera aproximadamente desde 1492 hasta 1680 aproximadamente. Bueno, es una denominación que mucho después, ¿no es cierto?, se consideró y se le puso ese nombre, pero se considera más o menos hasta 1680, si no me equivoco, cuando murió Calderón de la Barca. Aproximadamente ese sería el rango, ¿no? Finales de 1400 hasta casi finales de 1600. A la décima se le llama en Chile también la décima espinela, y se le llama así en toda Latinoamérica, porque en realidad el canto a lo poeta es un término que se acuña para los cantantes en Chile, pero la improvisación de décimas y el juego con décimas está presente en toda Latinoamérica. Y la paya, ¿no? Lo que nosotros llamamos la paya o el duelo de improvisadores de poesía está presente también en España y en toda Latinoamérica. La décima se le llama en Chile la décima espinela también, y en todas partes se le debe llamar así.
aludiendo a su creador, ¿no? Se dice que en el año 1591 fue que esta forma de 10 octosílabos que venía con distintas variantes, principalmente variaba el orden que se le daba a las rimas, y por ahí también había, yo le digo por ahí algunas décimas que tenían en alguno de sus versos octosílabos un verso que no era octosílabo. Pero se le acuña a este señor, a Vicente Espinel, en ese año, haber definido lo que hoy nosotros conocemos como décima, que es la estructura que le acabo de explicar. Entonces es la décima espinela. La décima, estamos hablando del año 1591, en 1492 empezó a llegar gente a América, por supuesto que traían todos los instrumentos musicales y también traían la poesía. En Chile se habla mucho, por ejemplo, de la orden jesuita. La orden jesuita en Chile, orden misionera, ¿no? La orden misionera en Chile estuvo presente aproximadamente desde el 1620 al 1000, y en el 1770 ellos fueron desterrados de Chile, expulsados, digámoslo. Y durante esos 150 años aproximadamente, ellos fueron parte muy importante en que hoy en Chile yo les esté hablando de esto, porque ellos fueron los que llegaron a transmitir la palabra de las escrituras a los aborígenes, a la gente que ya vivía en América, y ellos lo hacían con poesía, versos y canto. Ellos fueron a quienes se le acuña mucho que hayan expandido por Chile, bueno, y seguramente por muchos otros países, pero expandieron en Chile particularmente eh, la décima y el verso cantado. Entonces, la palabra de la Biblia alcanzó una cosa muy bella, porque es distinto leer las escrituras de la Biblia tal cual a escucharlas cantadas, escuchar que alguien hable de la Virgen, pero con una décima, y que además se cante. Y es ahí donde se empieza a originar esto que yo les hablaba, ¿no? Les decía que la segunda vertiente es el canto a lo poeta, y yo les decía que el canto a lo poeta está dividido en dos: el canto a lo divino y el canto a lo humano. ¿Qué es el canto a lo divino y el canto a lo humano? Dicen los viejos poetas que nace el canto a lo divino y al día siguiente nace el canto a lo humano. Y es una frase que a mí siempre me ha parecido muy linda, porque seguramente era así. El canto a lo divino se desarrolla en Chile de una manera muy especial y muy profunda también. Ya les contaba que los jesuitas fueron quienes evangelizaron a través de la décima, y otras formas también, pero principalmente la décima. Y ellos empezaron a instalar esto generación tras generación. En Chile, esta poesía religiosa en décimas tuvo una cuna importante, una cuna amorosa que todavía la recibe. El cántaro poeta es una expresión religiosa que se realiza en el campo, con personas que manejan su guitarra traspuesta, su guitarrón. Probablemente se saben pocas maneras de cantar la décima, pocas entonaciones. Probablemente saben solamente una manera de cantar la décima, y esa es la que usan. Cuando existen festividades religiosas, como por ejemplo la Semana Santa, la Navidad, la celebración específica de algún santo o de alguna patrona, qué sé yo, la Virgen de algún lado, la Virgen de acá. Eh, por ejemplo, los velorios también, o algo que en Chile también es muy particular, que es el velorio de los angelitos, el velorio del angelito. En estas instancias es donde los cantores de una localidad en particular se reúnen y juntos van con su instrumento al altar que se ha preparado en la casa del lugar en el que se va por ejemplo, el velorio de un angelito. Va a ser en la casa de una persona, murió. El velorio del angelito es la muerte de un infante de hasta 2, 3 años, y se le llama velorio del angelito porque se dice que el niño hasta esa edad no pecó.
Entonces se le hace un velorio al angelito, se pone el niño sobre una mesa, se embellece con linda ropa, se arma un altar que por supuesto no va a escatimar en ningún adorno, y se junta la gente al velorio. Entonces aparecen los cantores de esa localidad específica con su instrumento y van a cantar toda la noche. Lo que ellos cantan, a diferencia del canto a lo poeta, que ya vamos a ver después, del canto a lo humano, perdón, lo que ellos cantan son versos que ya existen y que tienen temáticas especiales. Eh, entonces, por ejemplo, se cantan el padecimiento de Jesús. Todos los músicos que llegan se saben décimas que tienen que ver con el padecimiento de Jesús. Si vamos a Semana Santa, si vamos a la Navidad, todos los poetas se saben cantos que tienen que ver con ese motivo. Pero claro, una de las características que tiene el canto a lo divino es que los poetas no improvisan, los poetas cantan versos aprendidos. Probablemente la mayor libertad poética que puedan tener ellos en este tipo de canto, en el canto a lo divino, es cuando se presentan, porque la primera décima que canta cada uno en una especie de media luna, que es como se ponen, y se va cantando hacia la derecha, yo canto la mía y después le toca al que viene a mi lado derecho. Probablemente la mayor libertad poética que tengan es cuando se presentan, que ahí cada uno canta una décima en la que se presenta a sí mismo, una décima que seguramente ha sido creado por ellos. Y al final, cuando se despiden, también hay una despedida y esa décima seguramente también es creado por ellos. El canto a lo poeta tiene además una particularidad muy bella, que se desprende de la iglesia. Si bien es cierto, fueron los jesuitas y tantos otros evangelizadores que llegaron a hablar de la Biblia con décimas. Ya en el siglo XVIII, siglo XIX, hay entrevistas, por ejemplo, de cantores a lo poeta que, que no van a la iglesia. De hecho, para la iglesia era complejo regular este tipo de cantos porque los cantores a los poetas no tienen una institución, no están institucionalizados y no tienen a alguien a quien dirigirse para hablar con ellos. Son todos dispersos y se juntan para la instancia. Y esto hace una cosa muy linda porque en el fondo el cantor a lo poeta tiene un vínculo con la divinidad directo, ¿no? No conoce las lecturas, conoce la Biblia y tiene un vínculo directo con esa espiritualidad y al final terminan siendo quienes, eh, por decirlo así, hacen el papel del sacerdote de un pueblo porque ellos cantan la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, el canto a lo poeta el canto a lo divino, perdón, sigue activo en Chile, pero no es un canto que salga en la tele, ni que salga en la radio, ni que se registre, ¿no? Se dice que cuando el cantor a lo divino está cantando en una vigilia, por ejemplo, en cuyo altar está la Virgen llena de flores, luces, adornos, etcétera, y él canta su décima, no piensa sino en el vínculo que él está generando con la imagen de la Virgen, ¿no? Eh, hay un, hay un, hay un, de hecho hay un espíritu en el ambiente que es muy distinto al que uno se imagina cuando se imagina un cantor popular, ¿no? Cuando se terminan las ruedas de cantores, porque yo les digo que esto se canta a la rueda, digámoslo así, cantando hacia la derecha, cuando se termina un tema, nadie aplaude, no existe eso, es otra cosa. Es, espero que con esto que le estoy explicando se entienda un poco qué es lo que es el canto a lo divino, ¿no? Es una cosa que está ahí y que tiene otro fin artístico, si es que tiene un fin artístico, ¿no? Eh, Voy a compartirle algo para que más o menos sepan cómo va sonando esto. Voy a escoger ahora otra de las guitarras. Eh, Podría ser esta. No, esta todavía no. Esa está afinada a derecha y más ratito les voy a mostrar cómo la transpondríamos. Esta es otra afinación. Esta afinación al aire me da una especie de re con séptima.
o sea, las notas que componen el acorde de re mayor, y además otro sonido más, que es el do. Entonces me transforma el sonido al aire en un acorde de re mayor con séptima menor. Esta afinación es una de las variaciones que tiene la afinación por tercera alta, por lo menos yo así la conozco. Si alguien que esté viéndola ahí sabe de lo que estoy hablando, me quiera corregir, feliz de la vida, pero yo creo que no estoy muy en lo... no estoy errado, porque hay otras maneras de afinar esta con pequeñas variaciones. Y, por ejemplo... Sí, no, bueno, llamémosla así, por tercera alta. Voy a compartirle un poco una décima suelta eh, de lo que sería. Voy a tratar de reproducir en el fondo algo para traerlo acá con fines pedagógicos, algo de lo que sería como la sintonía y la poesía que se efectuaría en un ritual del canto a lo divino. Voy a cantarles una décima que ha sido creada para la Virgen María, y voy a usar para eso una música, eh, una entonación, digámoslo, ¿no? En el canto a lo divino y en el canto a lo poeta existen las entonaciones, que son melodías específicas, con melodías específicas de la guitarra para cantar décimas. Estas melodías y estas entonaciones sirven para cualquier décima, porque todas las décimas tienen la misma cantidad de sílabas y tienen la misma distribución de rimas. Entonces yo puedo agarrar cualquier entonación y ponerle cualquier décima. Voy a usar entonces una entonación que se llama la común para cantarles este verso que se llama Bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Esa sería una décima para la Virgen, ¿no? La décima que les acabo de cantar es Bendita, probablemente algunos de ustedes la puedan incluso conocer. Yo la conocí cuando era muy pequeño y mi mamá la oraba. Después, cuando entré al colegio, tenía una profesora que también le gustaba orarla. Era un rezo de las mañanas. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Ahí tenemos los 4 sonidos de la décima, ¿no? Se dice entonces, como les contaba, que, bueno, salud por eso, ¿no? Un saludo a Nicolás Ortiz, que anda por ahí, para Pedro Alberto Contreras, bueno, para todos.
Bueno, les decía hace un rato que hay una frase muy linda que dice que nace el canto a lo divino y al otro día nace el canto a lo humano. Y probablemente tenga que ver mucho con estas vigilias, ¿no? Las vigilias de cantores en las que ellos iban a cantar décimas aprendidas y estaban toda la noche cantando y probablemente daban paso a que los cantores se quedaran ahí porque por supuesto, cada casa que tenía un altar, cada casa que recibía cantores, los trataba como corresponde. Eso significa que bien comido y bien tomado. Entonces, seguramente estas vigilias daban paso al verso improvisado, ¿no? Y al verso con temáticas que ya no necesariamente tenían que ver con las escrituras bíblicas. Es entonces cuando nace el canto a lo humano eh, que tiene como característica principal tal vez que es la improvisación y la improvisación de distintas maneras. Primero la paya, ¿no? Que la paya es que yo estoy frente a ti y yo tengo mi instrumento en la mano y yo canto una décima en la que te saludo, te hago una pregunta o te desafío o algo, esperando tu respuesta. Y tú me vas a responder con otra décima y así vamos a estar hasta que uno de los dos quiera despedirse o qué sé yo. Hay un montón de historias de duelos de esta índole que han durado días. Entonces no sería nada raro que sucediera, porque además también el cantor que improvisa y se cree bueno, según cuentan los viejos, ¿no? Y sabe que en otra localidad hay otra persona que también sabe improvisar y también es bueno, no es nada de raro que esa persona haya tomado su instrumento y haya recorrido la distancia necesaria para llegar a esa localidad y batir sabor con esa persona para saber quién era el mejor. Aquí estamos hablando nosotros de décimas, de canto de décimas y de cuartetas principalmente. Las formas que yo les mencioné hace un rato. Y estas formas expresadas de manera cantada, ¿ya? Porque por otro lado, probablemente estos mismos seres que agarraban la guitarra y cantaban, pero probablemente no, existía también la décima sobre todo y las cuartetas escrita. Y hay registros de la época, desde el principio de 1800, de, probablemente hayan anteriores también, pero ya cuando Chile era Chile, ¿no? Chile se independizó en 1810, tal como la mayoría de los países de Latinoamérica. Y hay muchos registros de poetas populares que escribían sus décimas hablando de un montón de cosas y por supuesto de temas políticos también. Eh, esto es lo que en Chile y en otros países de Latinoamérica, incluido Brasil, se llama, entre otros nombres, la literatura de cordel. La literatura de cordel es literatura creada por el pueblo, transmitida por el pueblo y consumida por el pueblo. Algo que probablemente ya esté casi en desuso, pero sí eh, sí los registros de los que yo les estoy hablando en Chile por lo menos eran principalmente en décimas. Si nos vamos a otros países, no sé, si nos vamos a Brasil, vamos a encontrar otras formas poéticas y la décima también por ahí metida, pero no la principal. Pero sí en Chile existieron ya desde esa época un montón de revistas o especies de revistas que se repartían en los mercados o en los lugares de afluencia de gente y que dejaban ver además también un puñado importante de poetas que manejaban la décima de una manera sorprendente y que no solamente manejaban la décima de una manera sorprendente, sino que tenían este afán de comunicar las cosas que les parecían importantes. Entonces ahí nos encontramos nosotros en la décima escrita décimas de amor, nos encontramos décimas de satíricas y por supuesto décimas políticas durante el periodo de la independencia y durante las guerras que después vinieron. Podemos encontrar muchísima poesía que fue escrita opinando o contando cosas que pasaban. Esto con el tiempo siguió evolucionando y si a ustedes les interesa esto, me gustaría mencionarles eh, una, una, ¿cómo se llama esto? Me gustaría mencionarles un fenómeno importante
que tiene que ver con la evolución de la poesía escrita en literatura de cordel, que apareció por ahí por el 1860 y que se extendió hasta aproximadamente 1930. Eso serían 70 años más o menos. Y que se bautizó por ahí por el 1900, por ahí por el 1800, digo, a ver, 1900, sí, 1930, claro. O sea, cuando llevaba como 40 años se bautizó con el nombre de la lira popular. La lira popular fue esto también, fueron décimas, poesía que se transmitía, se creaba y se consumía por el pueblo, y que además iba acompañada de dibujos que se hacían acompañando esta décima. Con un modo de hacer esos dibujos muy particular. Si ustedes buscan también ahí lira popular chilena, se van a poder encontrar con todo esto lo que yo les estoy hablando. Décimas acompañadas con dibujos. Esta décima tenía todos estos temas de los que yo les estoy hablando, y bueno, lleva el nombre de lira popular, dicen que en contraposición a lo que ya existía oficialmente como la lira chilena, que era un periódico oficial, ¿no? En el que se transmitían noticias, y nace la lira popular en un poco como contrapartida a lo que hacía la lira chilena. Eh, la décima en ese entonces, escrita y cantada, empieza a tener distintas formas. Lo que los poetas y músicos llaman un verso, por ejemplo. Un verso consiste, y aquí vamos a entrar ya en estructuras poéticas más complejas, o no estructuras poéticas, sino que los juegos, digámoslo. Un verso es una cuarteta inicial, 4 décimas que la siguen y una décima de despedida, o sea, una cuarteta y 5 décimas, pero que entre sí están enlazadas, porque la primera cuarteta viene a mostrar, por ejemplo, tengo la primera cuarteta yo acá, la primera línea de esa cuarteta va a ser la décima línea de la primera décima. La segunda línea de esta cuarteta va a ser la última línea de la segunda décima. La tercera línea de esta cuarteta inicial va a ser la última línea, el décimo verso de la tercera cuarteta, y la cuarta línea de esta cuarteta inicial va a ser el último verso de la cuarta décima. O sea, esto también se le llama una décima encuartetada, ¿no? O décimas glosadas. ¿Qué quiere decir? Que la primera cuarteta en el fondo me va a crear lo que se le llama un pie forzado, ¿no es cierto? Ya, escribí mi primera cuarteta, voy a escribir ahora mi décima, estoy obligado a terminarla con la primera línea de esa cuarteta, y así con la segunda, la tercera y la cuarta. Eso sería un verso encuartetado que culmina con una otra décima suelta en la que uno se despide y que se llama el décima de despedida. Esto lo vamos a encontrar en la poesía escrita, lo encontramos en la poesía escrita y lo encontramos en la poesía cantada. Existen de esa manera también muchos otros juegos o maneras de escribir la décima. Por ejemplo, también están los versos de décimas sueltas, en la que no tengo cuarteta inicial y no tengo pies forzados. Entonces están los versos por décima glosada. A ver si me acuerdo de otros. También está la décima verso por cuartetas sueltas, que quiere decir que no tengo una cuarteta inicial. Tengo 4 décimas y una décima de despedida, 5 décimas siempre. También tenemos la verso por décima de redondilla, en la que no tengo cuarteta inicial y tengo las 4 décimas, pero la última línea de esas décimas es igual a las demás décimas. Comparten la última línea, ¿sí? Y el verso de despedida. Algunas veces se da por redondilla doble, que se le llama, que es que no solamente comparten la décima línea, sino que comparten la novena y la décima, la misma. También tenemos, por ejemplo, el verso de décimas contrarrestadas. Esto quiere decir que yo tengo una cuarteta inicial, primera décima con su contrarresto, o sea, otra décima, segunda décima con su contrarresto, tercera y cuarta. El contrarresto quiere decir que tengo una décima y la primera línea de esta décima
debe ser la última línea de la décima con la que yo contrarresto esa décima, y la última va a ser la primera con la que yo contrarresto esta décima. Como si hiciera esto, pero por supuesto el contenido es distinto. Bueno, de esa manera van existiendo un montón de juegos con los que la poesía escrita y la décima escrita se va desarrollando. Volvamos ahora a la décima cantada. En la décima cantada sucede esto también. Sucede sobre todo lo de las décimas encuartetadas, sobre todo en el canto a lo divino. Pero también sucede que en la décima cantada, el verso cantado con instrumento tiene un montón de otros usos, ¿no? El uso del divertirse, el uso de batirse a duelo, y como sucede ya desde el siglo pasado en Chile, el uso de subirlo a un escenario. Yo por lo menos conocí esto de los poetas y del canto de los poetas hace por ahí 15 años atrás, cuando vi un espectáculo de payadores. En Chile le llaman los encuentros de payadores, que desde hace ya varias décadas también existen encuentros internacionales de payadores, en donde pude ver participantes colombianos, participantes de argentinos, uruguayos, cubanos, puertorriqueños, mexicanos, españoles. Bueno, eso es una maravilla. Y bueno, en Chile se realizan estos encuentros de payadores de la siguiente forma. Se suben varios payadores arriba del escenario y primero se ponen todos en filita, ¿no es cierto? Cada uno con su instrumento. Algunas veces cuando uno no sabe tocar, es otro el que lo acompaña, pero generalmente cada payador sabe acompañarse con su instrumento. Y, y primero se presentan, la forma va cambiando, pero primero se presentan en décimas, ¿no? Cada uno tiene su décima para presentarse. Y después van surgiendo un montón de juegos en el que se hace partícipe a la gente. Por ejemplo, vamos a hablar en cuartetas, todos juntos vamos a hablar en cuartetas de un tema en específico. Entonces le preguntan al público de qué les gustaría que hablaran y el público va a decir, no sé, quiero que hablen de la pandemia, por ejemplo. Seguramente ha pasado tantas veces en el tiempo en el que llevamos de pandemia y se han hecho estos encuentros. Entonces cada cantor en décima o en cuarteta improvisa haciendo, no solamente improvisando una cuarteta y realizando la poesía como tal, sino que además generando en el público y en sus compañeros también esta cosita que nos prende, ¿no? Esta cosita que nos da risa, esta cosita que nos gusta, o dejándole la puerta abierta al siguiente para que también continúe con la misma temática. Otro de los juegos que existen también arriba del escenario es el banquillo, en el que si tenemos 7 poetas, por ejemplo, arriba de un escenario, se escoge uno que se separa y se pone acá. Entonces, los 6 que quedan le empiezan a hacer de a uno, en cuartetas, una pregunta a la persona que está ahí y él contesta en cuartetas. El siguiente le va preguntando y él contesta en cuartetas. Por supuesto, como les digo, todo esto tiene un ambiente jocoso de diversión, ¿no? Eso es lo que bueno, y así se van desarrollando hasta que por supuesto, también existe el duelo entre dos payadores en el que se van eh, lo que se llama el contrapunto, en el que uno le tira una décima y el otro se la responde, y ahí van enfrascándose en un duelo que generalmente en estos encuentros son duelos muy en buena, ¿no? Muy en buena. No me ha tocado ver peleas arriba del escenario y no creo que tampoco se den. Es otro el espíritu que tienen. Hasta que, bueno, se despiden y esa es la manera en la que el canto a los poetas, el canto a lo humano, se va desarrollando y se está desarrollando en este momento también en Chile. Tienen en común todas estas cosas de las que les he estado hablando hoy, tienen en común esto, la guitarra traspuesta, que, que es tan simple, eh, que es tan simple como se los he tratado de graficar, ¿no? Una guitarra que se vuelve más simple para su propia ejecución y que se ha vuelto simple probablemente desde sus inicios, desde antes que llegara acá. Les quiero mostrar, antes de hablar de orígenes y cosas así, yo en realidad no sé cuánto tiempo va a durar esto, les voy a hablar hasta que me parezca apropiado, hasta que se vaya el último, se desconecte. No, falta poquito, falta poquito. Les quiero mostrar, sí, en vivo, cómo sería pasar una guitarra que está derecha, afinada derecha, a traspuesta. Y les voy a compartir una afinación que probablemente sea una de las más populares, que es la afinación, la españolita que le llaman. La españolita nos da un acorde abierto de sol mayor, a partir de acá.
Y bueno, tiene un montón de otros nombres, la españolita, la afinación cuyana, afinación, ¿cómo le llaman? Afinación argentina, le llaman también por tres cuerdas, por el medio, etcétera. Tiene un montón de nombres. Pero vamos a poner la españolita. No voy a usar afinador, ¿ya? No voy a usar afinador para llegar a la transposición. Simplemente voy a parear cuerdas. ¿Qué quiere decir esto? Para transformar esta guitarra afinación normal en una afinación españolita, yo tengo que alterar tres cuerdas. La primera, esta, la quinta y la sexta. Las tengo que alterar un tono menos. O sea, la primera, que es un mi, la tengo que bajar a re. La quinta, que es un la tengo que bajar a sol. Y la sexta, que es un mi, la tengo que bajar a re. ¿Cómo lo hacían? ¿O cómo se sigue haciendo? ¿O cómo lo pueden hacer ustedes en sus casas? La primera cuerda la voy a parear, como les decía, con la cuarta. Porque yo tengo que llegar a un re y en la cuarta tengo un re. Ahí está la cuarta. Entonces voy a tocar la cuarta y a la vez voy a tocar la primera y voy a ir bajando a la primera hasta que yo llegue a la octava o hasta que me parezcan que sus sonidos son similares. Ahí tengo. Ahí tengo entonces la primera pareada con la cuarta y ambas suenan en un re, a diferencia de octava, pero ambas son un re. Voy ahora a la quinta. La quinta es un la y yo quiero que suene un sol. Entonces yo la voy a parear con la tercera cuerda, que es en donde ya tengo un sol. Voy a tocar ambas y voy a bajarle a la quinta cuerda un tono. Ahí está. Con la sexta, que es un mi y que también tengo que bajarle un tono, también voy a parear, pero esta vez con la cuarta, que ahí tengo un re. Entonces voy a tocar la sexta y la cuarta y voy a bajar la cuarta a un tono. Y eso da como resultado el acorde de sol mayor con las cuerdas al aire del que yo les explicaba recién. Ahí está. Tengo entonces yo la guitarra traspuesta a la españolita. Un datito sin querer alargarme mucho, probablemente esto no fue algo que se inventó con el tiempo con la guitarra, probablemente sí, probablemente había gente que en sus localidades no sabía tocar la guitarra y sabía que se podía afinar de cierta manera para tocarla de una manera más fácil. Pero si nosotros nos remontamos a la España del siglo XV, nos vamos a dar cuenta de que los antecesores más directos de la guitarra eran la guitarra morisca y la guitarra latina, o sea, la guitarra de los moros o árabes y la guitarra latina, la guitarra europea, digamos, la guitarra española. Eh, Estos eran instrumentos que tenían, la guitarra morisca, si no me equivoco, tenía, yo lo anoté por aquí, ¿no? La guitarra, estas guitarras tenían órdenes dobles, tenían cuerdas dobles, tres o cuatro cuerdas dobles. Y, y se usaban de manera simultánea junto con la vihuela y junto con otros instrumentos de cuerda pulsada. En el año 1492 ya España decide, bueno, España estaba invadida por los árabes hace cuántos, siete siglos, si no me equivoco, no me acuerdo, perdón. Pero no estoy alejado de eso. En el año 1492 se expulsa a los árabes y se trata de expulsar también todos los elementos de su cultura, como si esto fuera posible, pero se hace el intento, ¿no? Y se saca la guitarra morisca y queda la guitarra latina. La guitarra latina en ese entonces tenía cuatro órdenes dobles. Era una guitarra que tenía cuatro órdenes dobles. Y era una guitarra, como yo les decía, transversal, una guitarra que estaba presente en todas las castas. Y estaba presente en la corte también. Pero claro, por ejemplo, la vihuela tenía más cuerdas, entonces en las cortes se prefería a veces la vihuela, hasta que la guitarra latina tuvo un quinto orden, más agudo, un quinto orden doble,
y se volvió a pasar a las Cortes, agarró repertorio de la vihuela. De hecho, en Chile se confunden mucho siempre los dos instrumentos, y yo me acuerdo que mi abuelo siempre me decía que tocara la vihuela, no me decía que tocara la guitarra, que tocara la vihuela. Ese era el nombre que tenía ese instrumento. Y, y, y cuando siguió evolucionando en España, la guitarra, entonces cuando ya se le puso el quinto orden, al tiempo se le puso un sexto orden, más grave. Y la guitarra ya no tenían cuerdas dobles, o sea, órdenes dobles, sino que ya tenían ahora 6, igual que esto, 6 órdenes simples, 6 cuerdas simples. Y ahí un poco llegamos a esto, ¿no? Llegamos a la guitarra, por supuesto que tenía otra forma, la guitarra no tenía la que tiene ahora, y los materiales tampoco eran los mismos. Y lo más importante, la afinación no era la misma. Entonces podríamos decir que a Latinoamérica, a América, la guitarra ya llegó traspuesta, ya llegó con afinaciones diversas y ya llegó con afinaciones, con estas características que tiene la guitarra traspuesta, que es una afinación en torno al que la usa, al que canta usándola, ¿no? La guitarra, además de tener esta característica, la guitarra traspuesta, esta característica de simplificar su ejecución, está siempre al servicio de quien la usa y para cantar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta guitarra ahí y la quiero subir, ya, ahora yo puedo usar un cejillo y tenerla más arriba, y la guitarra va a mantener la misma proporción en su afinación. Pero también yo puedo bajar todo. Si yo tengo esta afinación que se llama la españolita, yo a todas las cuerdas, yo les bajo un tono más, me va a quedar exactamente la misma afinación españolita, pero ahora no me va a dar un sol, me va a dar un fa a lo mejor. Y si yo quiero subirla, la subo, en fin. Siempre la guitarra está en función al cantor, siempre está en función al cantor. Y esa es una de las cosas lindas que tiene también este instrumento. Yo los invito a que voy a afinar yo mientras esto para que quede un poco más, para aprovechar las tecnologías que nos brinda estar en el 2021. Pero también a quienes les gusta mucho la poesía y no conocían la décima o no conocían la cuarteta o no sabían, por ejemplo, esto de la lira popular en Chile y los versos encuartetados y todo esto que se hace con la décima, los invito a que se metan ahí porque en realidad es un mundo que no acaba nunca. Y a quienes les interesa la guitarra, tocan guitarra o les gustaría aprender a tocar guitarra, aprender en torno a la guitarra traspuesta es una manera mucho más lúdica, divertida de entrar en esta guitarra. Y a los que ya tocan guitarra, eh, es sin duda un lenguaje que va a ofrecerle un montón de herramientas para sus creaciones, para sus arreglos, para lo que quieran hacer con la guitarra. Sí, yo ya me despido, ya me empiezo a despedir, pero un poco les quiero mostrar ya otros usos. Le he mostrado la guitarra traspuesta en distintos contextos, ¿no es cierto? La guitarra traspuesta en la tonada, la guitarra traspuesta con distintas afinaciones para cantar décimas, décimas en el canto a lo divino, en el canto a lo humano. Y me gustaría despedirme mostrándoles otros usos que por lo menos yo le he encontrado a la guitarra. Eh, y bueno, despedirme con esto, con una canción mía, con una canción en esta misma afinación, en la afinación La Españolita, que personalmente es la que yo más uso y en la que yo también me he metido a tratar de tender un puente para adelante, ¿no? Eh, Les doy las gracias a todos, te doy las gracias a Santiago, les doy las gracias a todos quienes se conectaron, a todos quienes estuvieron ahí. Bueno, no sé si hay preguntas o no sé si nada, pero en fin, les dejo la invitación a que ustedes puedan investigar más. Ahora tenemos la bendición de poder meternos al computador y buscar, preguntarle a Google lo que queramos y él nos va a decir. Y ahí ustedes van a poder encontrar un montón de cosas, discos en Spotify con guitarras traspuestas, discos de gente que en la actualidad en Chile por lo menos está haciendo mucha música de tradición folclorista. En Chile hay muchísimos y muy buenos y cada vez más. Hay una camada actual de folcloristas en Chile, jóvenes, que están tirando la pelota mucho para adelante y ahí vamos detrás
no solo los que son folcloristas, sino también los que somos músicos solamente y estamos ahí atentos también a lo que todo esto significa para nosotros. Y además también estaba muy interesado en compartirles esto porque en realidad es es como se expresó en Chile una manifestación cultural que está presente en toda Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, me despido con esta canción. Don Pablo. Sí, ¿Me cuénteme. escuchas ahí? Bueno, te cuento que sí tenemos unas preguntas en ¡Ay, el qué chat. bueno! Bueno, no sé si de pronto nos puedas allí, como quisieras como finalizar con la interpretación y primero las preguntas o tocas un poquito. De antemano te digo que creo que estamos maravillados, por lo menos yo sí, y varios de los que han comentado aquí en el chat. Entonces, no sé cómo tú prefieras. No, vamos con la pregunta. Maravilloso. Bueno. Te cuento pues que por acá, bueno, empezaste hablando de la guitarra traspuesta y en torno en ese tránsito hacia la poesía se generó una pregunta. Nos preguntan, bueno, ¿qué importancia tiene la guitarra traspuesta en la zona rural de Chile? Lo comentabas un poco, pero esto, digamos, también se complementa con otra pregunta de, ¿conoces algún caso particular de alguna provincia en Chile? De pronto si nos puedas contar esa anécdota, ese contexto acerca de esta ruralidad y la presencia de la guitarra traspuesta en lo rural y de pronto en alguna provincia específica en Chile. Sí, sí, en realidad en todas las provincias que están alejadas del, por ejemplo en Santiago, que es parte de la zona central en donde se realiza el canto a los poetas y se usa la guitarra traspuesta, hace algún tiempo atrás, en todo lo que rodeaba Santiago. Santiago está en Chile, es largo y angosto, norte, centro, sur. En el centro está Santiago, redondito, entre la cordillera y el mar, pero hay una cordillera justo, entonces no tenemos mar porque hay que cruzar la otra cordillera para llegar. En los alrededores de Santiago, en lugares que están mucho más vinculados con el campo, por ejemplo, en Pirque, hacia la cordillera, en Casablanca, hacia el mar, en todas estas zonas mucho más campesinas, lejos del centro de la ciudad, es en donde se realiza esto. Y así también hacia el norte, yo digo cuarta región, esto significa unos 400 kilómetros al norte aproximadamente. Desde ahí hacia abajo es en donde en las localidades rurales se desarrolla. Pero ahora, por ejemplo, también en Santiago, en la ciudad, en el Gran Santiago, también encontramos que ya se cultiva también, se cultiva y si ustedes se meten a YouTube y ponen ahí, por ejemplo, guitarrón chileno, que es el otro instrumento que les mencionaba con el que se expresa el canto de los poetas, van a encontrar un montón de cultores o de gente que aprendió a tocar, se compró un guitarrón, aprendió a tocar y subió sus videos a YouTube y esa gente está en la ciudad. Entonces, lo que sí es más difícil encontrar en la ciudad es el canto a lo divino. El canto a lo divino que ya es un canto que, como les mencionaba, ¿no? Un canto que tiene otro fin, tiene otra lógica, tiene otro uso y es casi como si fuera otro lenguaje, ¿no? Pero sí, en todas esas zonas se puede encontrar. Ustedes busquen el mapa de la zona central de Chile, busquen las localidades que están lejos de la ciudad y generalmente en casi todas de esas ustedes van a poder encontrar canto a los poetas efectuándose. A mí por lo menos me gustaría destacar un lugar que está hacia la cordillera, desde Santiago hacia la cordillera, desde Santiago hacia el sur, la cordillera está hacia el este, hacia el sureste, que es un lugar que se llama Pirque, que yo por lo menos, yo vivo acá en Medellín hace un par de años, en Santa Elena, y Santa Elena es súper parecido a Pirque. Así es Pirque, es un lugar que tiene muchas viñas, ¿no? Ese es un lugar que tiene muchas viñas, es un lugar de muchos viñedos, de mucho campo, y ahí se realizan todos los meses encuentros de payadores y es ahí también, y esa ha sido cuna de grandes intérpretes, de grandes profesores eh, y de algunos amigos también. Así que, bueno, eso. No sé, espero responder la pregunta que me hacías. También debe ser Pirque parecido por el frío, de pronto. Sí, no tanto, no tanto. Es que hay menos altura, menos altura.
Sí, esta pregunta pues la hacía Judy Rodríguez desde Cali. Gracias, Judy. Bueno, a mí me causa pues mucha curiosidad, lo quisiera conectar con la siguiente y última pregunta. Yo como colombiano, escuchándote, veía muchas cosas reflejadas en nuestras músicas y prácticas artísticas y culturales y musicales en Colombia. Precisamente tú mencionabas a los trovadores, pero también yo pudiera encontrar otros ejemplos si nos vamos desde la poesía. En el caso del vallenato también se ve mucho las formas poéticas, cuartetas, décimas, los payadores, en este caso acá serían del contexto vallenato, algo que aquí se llama, bueno, en la región, subregión cultural de Colombia, la piqueria, y donde se retan y donde empiezan, incluso hay una canción muy famosa para nuestro contexto que se llama La Gota Fría, que surge precisamente de un reto en lo que sería payadores aquí en Colombia, música de la región de los llanos colombo-venezolanos, donde también se presentan mucho estas formas poéticas, entre otras cosas la décima. Veía yo también, por ejemplo, los cantos de Angelito y en las músicas tradicionales también hace presencia de eso. Me causa mucha curiosidad porque cuando te escuchábamos, por lo menos yo veía muchas cosas, elementos de tradiciones y no solo de tradiciones colombianas, sino de otras tradiciones, como si esa semilla en la colonización que se habría dejado por extensión en algunos u otros misiones, diferentes misiones que hubo en América Latina, sino también desde otras formas de haber llegado esas prácticas culturales y musicales hubiera germinado de formas tan distintas en diferentes contextos culturales y tradicionales. Yo me hacía esta misma pregunta que se viene y vendría siendo la última, yo la hacía asociada hacia las músicas populares, tal vez entendiendo o la lógica o viendo, digamos, como estas músicas populares como las que de alguna u otra manera se mediatizaron, se volvieron en consumo masivo y pudieron haber viajado a distintas partes interpelando a otros contextos culturales, como es el caso de Violeta Parra. Aquí en Colombia, Violeta Parra y sus músicas, como en otros países, tuvo un significado particular no solo para lo que significaban muchas de sus canciones, sino también la misma esencia de la tradición chilena y lo que podía verse reflejado y las letras y por supuesto canciones que llegaron a interpelar a muchas personas acá. La pregunta pues en ese sentido es de Nicolás Ortiz. Nuestro apreciado maestro Nicolás Ortiz, bueno, él nos pregunta, ¿y cuál es el rol que jugó Violeta Parra en este tema o repertorios? Claro. Y yo también me hacía la misma pregunta y hablando de la guitarra traspuesta y de estas formas poéticas, también cómo ha llegado a interpelar y a jugar un papel importante en artistas o músicas populares, definiendo desde ese sentido las músicas populares. Entonces, Nicolás Ortiz nos pregunta eso, ¿cuál es el rol que jugó Violeta Parra en este tema o repertorios? Y a mí me gustaría pronto saber si de pronto también puedes conectar eso con otros artistas que podemos considerar al mismo tiempo tradicionales que fueron de consumo masivo y llegaron a otros países. Sí, antes de eso, yo lo invito a que busquen en YouTube, por ejemplo, con respecto a lo que tú decías al principio de cómo se manifestó esto mismo en distintas tierras y cada tierra con su cuna particular los acogió, ¿no? A que busquen tan simple como encuentros internacionales de payadores, que son lo que se realizan en Chile. Probablemente van a encontrar ahí otras cosas de otros países, pero en Chile hay muchos registros de estos encuentros de payadores internacionales, en los que podemos ver, por ejemplo, que los payadores uruguayos se acompañan ellos mismos con su guitarra en ritmo de milonga. Y podemos ver que los mariachis, o sea, los mexicanos se acompañan de una manera muy similar a los mariachis, en las que hay un tipo cantando y los demás músicos están detrás de él. O podemos ver que en Puerto Rico se acompañan con maracas, o podemos ver que en España una vez me tocó ver unos cultores españoles en las que el cantante solo cantaba, y el poeta no cantaba, le susurraba al oído el verso que él iba improvisando, y era otro el tipo que acompañaba. Entonces era una mezcla muy, muy, muy extraña
extraña para uno que yo hasta ese momento no conocía más que los payadores de Chile. Entonces busquen ahí Encuentro Internacional de Payadores porque es muy gratificante, muy emocionante incluso ver cómo se expresó la poesía y la décima en toda Latinoamérica y se acogió y se acunó de una manera distinta, perteneciente, con las características pertenecientes al lugar al que llegaron. Y con lo que decía Nico, con lo que me preguntabas tú, yo le agradezco a Nico porque a uno cuando tiene que... Para mí la guitarra respuesta es un tema del que nunca me había tocado hablar en particular. Y hablar de guitarra respuesta se desprenden un montón de otros temas. Lo difícil es organizarlos para poder plantearlos. Y hay cosas que se quedan fuera. Y no se me puede quedar fuera Violeta Parra porque eh, en el repertorio de la... Bueno, Violeta Parra es la tercera hermana, si no me equivoco, de la primera generación de artistas de los Parra, no la primera generación, pero de las que nosotros conocemos, porque después vino la segunda y la tercera de músicos que ya todavía están vivos haciendo música. Y Violeta Parra era hermana menor de Nicanor Parra. Eh, Nicanor Parra, que es de los grandes poetas que ha tenido Chile, y Violeta Parra por inspiración de su familia, de sus padres, y por supuesto también de su hermano Nicanor, eh, in- in- no solamente incursionó en la décima, sino que además se transformó en tremenda creadora, hablando de esta forma poética. Pero también Violeta Parra, entre todas las cosas que ella tenía como artista, porque podríamos estar toda la tarde hablando de las aristas artísticas en las que ella entró así como mariposa. eh, Violeta Parra lo que tiene, y que a mí me parece que en este contexto no se podía quedar afuera, es que Violeta Parra fue investigadora. Entonces Violeta Parra llegó a las casas a las casas de estos caballeros que vivían en el campo a preguntarles si acaso ellos sabían tocar guitarra traspuesta, si sabían tocar guitarrón, y estos caballeros le decían que no, y ella insistía el otro día y le decían que no porque el guitarrón y estos cantos que eran paganos fueron perseguidos durante mucho tiempo por la iglesia. Entonces había también se fueron tapando y probablemente si no fuera por la labor que hizo Violeta Parra de ir allá a rescatar y sacar a la luz todas estas cosas que no tendríamos a lo mejor el abanico de conocimiento que tenemos hoy con respecto a eso y más aún, más importante, no hubiese tenido una evolución tan sólida como la ha tenido musical y poéticamente en estas últimas décadas. Entonces, Violeta Parra eh, fue a estudiar con ellos, fue una investigadora, tal como lo fue la Margot Loyola y tantos otros investigadores que en la actualidad todavía siguen trabajando en eso. Y ella fue ahí, les pedía que le enseñaran, algunos, algunos músicos simplemente se sabían una melodía, una entonación para tocar y se las mostraban, ella la anotaba, ella guardaba, ella dio a conocer. Y la guitarra traspuesta, las entonaciones que hay. Si uno se va, por supuesto que acá en Colombia y en el extranjero, desde Chile, hay una imagen de Violeta Parra, ¿no? Que es la imagen de la gran creadora, ¿no? De la gran poeta, de la gran música. Pero hay un trabajo de recopilación de Violeta Parra, de música folclórica muy, muy, muy de la tierra, que no es tan conocido y que tiene en el fondo todo lo que hemos hablado hoy día, tiene todo lo que hemos estado hablando hoy día de las entonaciones, de las afinaciones, del canto a lo divino, del canto a lo humano, de la cueca, de las tonadas, o sea, todo pasó por Violeta Parra y viceversa. Entonces, gracias Nico por recordarme, porque en algún minuto lo iba a mencionar, pero son tantos temas que nos fuimos en otra y quedó ahí en el tintero. Violeta Parra, y bueno, y está también en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas de nuestra era, está todo eso, y también hay muchos libros que han ahondado mucho más en eso. Entonces, esta es una ponencia por Zoom que dura, no sé, 2 horas, pero hay muchísimo más para desde acá desprender y invitarlo a que ustedes también profundicen. Bueno, Pablo, creo que transmito un sentimiento de varios, de agradecimiento, de sorpresa
por conocer un poco más a fondo y desde la oralidad, la tradición y desde su experiencia. No sé, de pronto entonces con esta interpretación que nos regales y de pronto algunas palabras finales, podamos finalizar. También les tengo una invitación a todos los asistentes en el marco del evento Interculturarte 2021 en la Semana de Internacionalización del Arte y la Cultura. Pues mañana también vamos a tener otra invitada, entonces bueno, ahorita les estaré haciendo como la invitación, ya en la despedida. Y agradecerles muchísimo, muchísimo. Bueno, por aquí ya tenemos, hoy estábamos entonces con Pablo, muchísimas gracias, maestro, profe, compositor, de verdad que es valiosa, valiosa esto que nos acabas de exponer y contar. Mañana estaremos con la doctora Silvia. Bueno, estaremos con una ponencia llamada Cuerpos y Calles, en la gráfica contemporánea en los procesos de transformación social. Y pues nada, los invitamos entonces mucho a que se conecten, a que se inscriban a nuestro evento en el marco de la Semana de Internacionalización del Arte y la Cultura. Será a las 3 de la tarde, sucederá a las 3 de la tarde en este mismo medio de Zoom y es una invitada desde Argentina. Entonces, no siendo más, agradeciéndole mucho a nuestro ponente, Pablo Moraga, y bueno, que de pronto nos pudiera regalar esta interpretación de despedida y muchísimas gracias a todos los asistentes por haber estado y participado en nuestro encuentro intercultural. Bueno, yo le agradezco también a ustedes por la invitación, a ti Santiago, a ti José, que está aquí al lado mío, que me recibió, ahí me estuve escribiendo, mandando la info. Bueno, y a todos ustedes, a Nicolás Ortiz, principalmente por invitarme a hablar de algo tan divertido, tan entretenido. A mí no me deja de impactar y sigo todo el tiempo leyendo, descubriendo cosas. Yo no me considero un folclorista, pero sí le agradezco mucho a todos los folcloristas que hacen tanto el trabajo bueno, porque yo me alimento un poco de ellos. eh, y, me, y nunca me había tocado hablar de todo esto partiendo de la guitarra traspuesta, y eso me parece fascinante. Así que, bueno, me pueden escribir los que quieran, me pueden encontrar como Don Pablo Moraga en Instagram, o así me pueden encontrar en todas las redes. Y muchas gracias, ha sido un placer, ha sido un gusto, y bueno, ya saben, ya, todos los puentes que quedaron ahí pendientes para que ustedes puedan indagar si así lo desean. Me voy a despedir con una canción, aquí con la guitarra traspuesta. Eh, Esta canción se llama La Gota. Y la gota vuelve al mar, vuelve a ser lo que olvidó. Y la gota vuelve al mar, vuelve a ser lo que olvidó. Y la piedra a la montaña, y el cantor a su cantar. Y la piedra a la montaña, y el cantor a su cantar. Y el otoño vuelve a dar el olor que recibió. Y el otoño vuelve a dar
recordando que tus cantos volverán, y el sol me va recordando que tus cantos volverán. Cuando el verso y la verdad salgan juntos como el sol, cuando el verso y la verdad salgan juntos como el sol, lo eterno con lo infinito de adentro florecerá. Lo eterno con lo infinito de adentro florecerá, de adentro florecerá, de adentro florecerá. Muchísimas gracias a todos, a todas. Bendiciones. Y también una invitación que nos hace Nicolás Ortiz. Pablo estará en concierto vía streaming el 31 de octubre. También invitadísimos para que asistamos a su concierto. Esa va a estar buena, esa va a estar buena. Va a estar él también, así que ahí está bueno el dato. Bueno, y muchas gracias a todos. Por acá se generó una última pregunta. Julián Ortiz está interesado en dónde poder encontrar estas afinaciones y las posiciones. No sé si de pronto Sí, nos puede mira, refrescar. en realidad lo más simple, te puedes meter a YouTube, poner guitarra respuesta chilena y van a aparecer muchísimos amigos y otra gente que ha hecho sus videos, sobre todo ahora en pandemia. Aparecieron algunos fondos, fondos de la cultura en Chile que estimulaban que los músicos hicieran videos, ¿no? Y videos de enseñanza, videos pedagógicos. Y por ahí hay algunos bien buenos. Hace poquito vi uno de que explicaban esta afinación, la españolita, y explicaban alguna de estas, no me acuerdo, pero ahí uno puede encontrar de todo. Hay conversaciones muy interesantes también. eh, y además, busquen guitarra respuesta chilena y ustedes van a poder encontrar un montón de cosas, no solamente videos y música para oír, sino también libros. Hay muchos libros también que se han hecho con repertorio y con el intento de transmitir también esta enseñanza de la guitarra respuesta. Y si no, cualquier cosa me escriben nomás, con confianza. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, gracias a todos los asistentes y nos vemos en el encuentro de mañana. Que tengan un saludo. Hasta luego. Ahora, ¿qué hago aquí? Es Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola Santiago, ¿cómo estás? Pablo, Nicolás, ¿cómo están? Hola, Ya las hola. demás personas están ¿en qué, Nicolás? En en la sala de espera, ¿no? Es para agradecerles por el espacio. No sé si José estará por ahí. Por José. acá estamos ya desalojando la sala que nos van a sacar. Bueno, pues Tenemos que dejar, chao. gracias a Pablo, gracias Santiago y también a Nicolás. Muchas gracias. Sí, Por ahí Santiago, está. Nico, mil gracias. Muchas Con, gracias.
Con mucho Ay, yo sigo gusto. grabando, qué pena, ay Dios. Quedamos.